el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, ¿cómo es que dice? Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. ¿A dónde iré? a mi padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Gracias, Señor, por tu palabra, y es bendita. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, porque estamos aquí para escuchar de ella. Puede sentarse y decirle al que está a tu lado: vuelve en sí. Vuelve en sí. Amén. Yo no sé si tú entiendes, si voy a tratar de ser corta, déjame ver la hora, 8:39. Yo no sé si tú entiendes que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, ¿verdad? Pero mi momento ahora no es para hablar de él, no le voy a dar gloria. Yo solo le voy a dar gloria a quien gloria merece, que es nuestro Señor Jesucristo. Y a quien le pertenece tu casa, y a quien le pertenece tu familia, y a quien le pertenece tu salud, se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Pero pasan cosas en nuestra vida, y voy a comenzar a hablarle a esas personas que se han apartado de su Padre. Y en todo ese proceso vamos a entender que el hijo pródigo perdió. Él tenía todo en casa, protección, bienes, todo lo que tenía en casa lo perdió, aunque creía que haber recibido lo que recibió de su papá, ya él lo tenía todo. Y yo me reía mientras venía del trabajo, porque yo me acordaba de una persona que en redes sociales figuraba una imagen, haberse apartado del Señor y ahora hacer libremente lo que esa persona quería, y se sentía como libre estando atado al alcohol. Yo digo que las personas que están en el mundo creen que son más libres de nosotros porque creen que tienen la libertad de hacer lo que quieran. Ellos no entienden que ellos están siendo títeres del diablo, haciendo lo que el diablo quiere y no en la libertad de Cristo, donde Dios te da libre albedrío. Entonces ellos entienden que como los evangélicos prohibimos tantas cosas, que no es nosotros sino el Espíritu Santo que te reprende, ellos entienden que a ellos ahora nadie prohibirles nada, ellos están en libertad. Y suben ese orgullo, esas cosas que antes no podían hacer, deseando hacerlas. Entonces ahora tienen la libertad, entre comillas, de hacerlas, y la quieren exhibir como libertad. No sabiendo que eso, yo quiero saber si ellos pueden salir de las drogas cuando ellos quieran. Si ellos pueden salir del alcohol y los vicios cuando ellos quieran. Si ellos pueden salir de la adicción a los números cuando ellos quieran. No pueden salir cuando quieran. ¿Por qué? Porque ellos están atados a esos vicios. Ellos creen que se fueron a la libertad y lo que cayeron en el gancho de la esclavitud. Porque lo único que te hace libre es la verdad en Cristo. Lo único que nos hace libre es la verdad en Cristo. Por eso el hijo pródigo, mientras le duró el dinero, todo estaba bien. Mientras le duró el dinero, todo estaba bien. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué, pastor? Lo que pasa es que cuando está el dinero, todavía él tiene el sentimiento que él percibía cuando estaba bajo la cobertura de su papá. Cuando estaba bajo la cobertura de su papá, en la mañana había un desayuno que comer,
había dinero y ropa que vestir y que utilizar. Y esa tranquilidad y ese pensamiento y ese estado de que todo está bien porque tengo todo lo que necesito, él lo sentía todavía mientras tenía dinero. Pero eso era temporal porque a él le habían dado una parte de todo lo que le podía tocar, quedándose con el Padre. Y mientras el dinero estaba, todo estaba bien porque todavía él sentía que podía y que tenía y que parecía todo estar bien. Pero llega un momento donde todo se acaba y se te pierde esa sensación de que todo va a estar bien, y se nos pierde esa sensación de que todo va a caminar bien, y es donde Dios nos llama a nosotros a la conciencia. A mí esta parábola siempre me ha llamado la atención, solamente esta frase que dijo: y volvió en sí. Y volvió. ¿Cómo fue que volvió? Sí. Él no volvió en otro, él volvió en Sí. ¿Y cuál es ese sí? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuál es ese sí? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese sí? Allá estaba un hijo que tenía un padre. Allá estaba un joven que lo tenía todo. Allá estaba un joven que no había sido engañado, usado. Allá no había nada de eso. Entonces, cuando él se ve sin nada, que toda la pantalla se acaba, que él se ve deseando comer la comida de los cerdos. Aquí yo hago un paréntesis. El Señor nos entrega a todos y nos preparó un territorio. Y ese territorio es de salvación y bienestar. ¿Cuántos declaran que su casa y usted servirán a Jehová? Amén. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo considero que como esto es una parábola, puedo utilizar el pensamiento de aquel padre diciendo: yo no le parí hijo a la perdición, yo voy a orar hasta que mi hijo regrese. Yo no le parí hijo a los vicios, yo voy a orar hasta que mi hijo regrese. Usted puede recuperar el territorio de un hijo de salvación. Amén. Usted puede recuperar el territorio de declarar lo que usted cree que Dios hará con su casa, lo que usted cree que Dios hará con su familia. Yo no puedo determinar que el pronóstico de ahora o lo que el enemigo me quiera presentar ahora es el panorama final de lo que Dios tiene para mi casa, porque yo sé lo que he declarado para mi casa. Si yo declaré que mi casa y yo le serviremos a Jehová, yo voy a esperar hasta el último momento, mirando por la esquina, esperando que ese hijo, aunque sea con un bultico, viene corriendo hacia mí diciendo: yo quiero volver a mi padre, yo quiero volver a la casa de mi padre. Yo tengo que tener la determinación en mi corazón, como madre, como pastores, como hermanos en Cristo, de saber que yo he declarado sobre mi casa. ¿Qué tú has declarado sobre tus hijos? ¿Qué tú has declarado sobre tu familia? Entonces vamos a irnos, en vez del hijo pródigo, un poquito atrás, y vamos a irnos donde el papá del hijo pródigo. Porque ¿qué sabemos de él? Que le guardó de todo cuando llegó y que le dio de todo cuando se fue. ¿Qué más sabemos, Rogelio, del papá del hijo pródigo? Que seguro tenía cuarto, porque si le dio mucho cuarto y le quedaba, tenía mucho cuarto, ¿verdad que sí? Pero con todo lo que tenía, él le hacía falta algo. Y era que lo que él había creído que era una promesa para él, que su casa y él le servirían a Jehová, poniéndolo yo, parafraseándolo, porque eso no tiene relación en ese momento. Yo lo que sé que cuando él habló con el otro hermanito, le dijo: tú estabas bien porque tú estabas aquí, pero el que está perdido, el que estaba sin nada, del que yo había perdido la esperanza, yo lo vi allá. Y cuando yo lo vi allá, viniendo con ese bultico, quizá con las ropas rotas, quizá ya desalineado, todo flaco, ese muchachito que viene allá, yo no veo un muchachito atado, yo veo la promesa de Dios corriendo hacia mí, yo veo la promesa de Dios caminando hacia mí. Yo no sé lo que tú has perdido hasta ahora. Has perdido la paz, has perdido la seguridad, yo no sé, has perdido un hijo, has perdido algo. Yo lo que sé que si tú te abrazas, si yo me abrazo a la promesa de lo que Dios ha dicho,
yo voy a soltar todo lo que el pronóstico está diciendo del hombre y yo me voy a abrazar a la promesa del cielo. Y tú dices, ¿dónde están las promesas del cielo? Abre la palabra de Dios, que ahí hay más de 365. Todos los días tú la abres y hay una promesa para ti. Leyó Ligia al principio, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ella lo leyó en presente. Jehová es mi pastor y nada me falta. No es que no me va a faltar, es que ahora mismo no me falta, pero la nevera está vacía. Yo sigo declarando que Jehová es mi pastor y nada me falta, pero tú no sabes que la despensa está vacía. Yo sigo declarando que Jehová es mi pastor y nada me falta. Yo quiero ponerme en el lugar del papá del hijo pródigo. Ustedes me van a dar permiso, ¿verdad? La Biblia no dice así, pero yo lo quiero hacer como los muñequitos, porque yo soy maestra, usted sabe. Entonces tengo que explicarlo bien. Yo me imagino al papá del hijo pródigo todas las mañanas haciendo su devocional, mirando que allá solo está trabajando uno de los hijos de él, y él dijo, yo no engendré, porque los hombres engendran, ¿verdad? Yo no engendré para que haya un hijo aquí bien y seguro, sino para que hayan dos hijos míos aquí bien y seguro, bajo la cobertura de papá. Así que yo voy a orar todos los días en la mañana hasta que la promesa llegue. ¿Hasta cuándo va a orar? Hasta que la promesa llegue. ¿Hasta cuándo te va a orar? Hasta que la promesa llegue. ¿Hasta cuándo te va a orar? Hasta que la promesa Yo no sé lo que has perdido hasta ahora. Yo lo que sé es que sea por el pecado, o sea porque nos tocó, o sea por lo que sea, todo lo que he perdido hasta ahora, yo seguiré clamando hasta que Jehová me lo regrese 10 veces más. Amén. Y no lo digo porque lo estoy diciendo yo lo estoy diciendo porque lo he visto en la palabra. Yo lo estoy diciendo porque lo he visto en mi vida. Nosotros comenzamos la construcción de la iglesia en El Placer y nosotros no teníamos ni 2,000 pesos para iniciar. Nada teníamos nosotros para iniciar. Pero un predicador llegó a la iglesia y sentimos que era palabra de Dios. Y dijo, traigan al altar la ofrenda que ustedes tengan, un domingo random, un domingo cualquiera. Y dijo, traigan la ofrenda que ustedes quieran y pónganla aquí en el altar. Nosotros no sabíamos para qué era. Y cuando todo el mundo, un domingo normal en la iglesia, puso la ofrenda que sintió poner en el altar, yo dije, bueno, ya me provoqué yo un problema y traje un predicador de esos que se llevan, dije que me traigan, que sellen la palabra y se lleva todos los cuartos, y ya me busqué yo un problema. Pero no fue así, sino que él dijo, mira, ustedes estaban con la intención de nada más remodelar el altar, pero dice el Señor, que te acuerdes la palabra que te dijo hace tal tiempo. Yo no quiero que remodele el altar. Yo quiero que tú rompas la pared. Yo quiero que tú amplíes. Y toda la ofrenda que está aquí es para que tú inicies. Yo digo, bueno, una ofrenda un domingo cualquiera de los hermanos que están ahí. Aleluya. ¿Qué se puede esperar? Nosotros, Arely se ríe porque ella dice, ya, tú sabes. Y yo, bueno, Señor, si tú eres que está hablando y sentimos la convicción que eres tú que está hablando, yo voy a abrazar esa promesa. Entonces yo me voy a meter en el lío, pero la culpa es tuya, cualquier cosa. Porque yo me estoy agarrando en la palabra de quién. Si a ti te dicen que vaya al colmado y busque 1,000 pesos de compra, pero te dijo, ¿verdad? Te dijo Petronilo, te dijo, vaya y va al colmado, que yo llamé, que busque 1,000 pesos. Usted va al colmado confiado, ¿verdad que sí? Amén. A buscar lo que usted cree que es suyo. Usted no lleva dinero. Usted nada más le dijeron que vaya a buscar algo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Amén. Entonces cuando usted va al colmado y usted recoge cosas de 1,000 pesos y usted no tiene el dinero en la mano, y usted sigue creyendo que usted puede llevarse la compra de 1,000 pesos, y nos lo dijo un San Juan de los Palotes y nosotros le creemos. A nosotros nos dicen que nos van a poner 1,000 pesos en la tarjeta del gobierno y nosotros vamos al supermercado creyendo que los 1,000 pesos están ahí. Pero la palabra de Dios me dice a mí que todo lo que hay debajo de la tierra está sostenido por un chin de pedazo de su mano, y nosotros estamos dudando de lo que Él hará con nosotros. Cuando nosotros contamos el dinero habían casi $400. Un día normal en la iglesia, normal. Digo yo, ¿y estos dólares de dónde salieron? Porque ahí no había viajante ahí, yo no sé, pero Dios quiso que fuera dólares.
Y yo no le voy a decir que nosotros vamos casi por $1.000.000 en la construcción, porque yo no sé de dónde, porque yo no tengo, pero el cielo tiene. Entonces dile que está a tu lado, ¿de dónde que tú estás agarrado? Porque yo te voy a hacer otro paréntesis. El panorama del papá del hijo pródigo era el siguiente: un muchacho que se fue con cuarto, con juventud, se fue por ahí por el mundo. ¿Qué esperanza tenía el papá del hijo pródigo de que ese muchacho volviera? ¿Qué esperanza le quedaba al papá del hijo pródigo de que ese muchachito llegara, aunque sea con la maletica, en aquella esquina doblando? Andaba con cuarto, era joven. Quizá esa rebeldía que lo hizo pedir su cuarto, dame mi cuarto que son míos. Oye, como que el papá se ha muerto. ¿Qué esperanza le quedaba al papá del hijo pródigo para creer en la promesa que él tenía en su corazón? Porque si él tenía todavía un anillito por ahí guardado y una ropita por ahí guardado, es que él guardaba dentro de él la esperanza de que lo que Dios prometió en su hijo se lo cumpliría. Yo no sé lo que tú has perdido hasta ahora. El papá del hijo pródigo perdió un hijo. El hijo pródigo perdió protección, perdió dinero, perdió vergüenza, perdió todo. Lo único que tenía era hambre. Y la palabra claramente dice que él volvió en sí. Lo único que el enemigo ha intentado en esta humanidad, el que está oyendo las bocinas y el que está aquí sentado, es que nosotros olvidemos de quién somos hijos. Pregúntale a la que está a tu lado de quién tú eres hijo. ¿De quién es que tú eres hijo? Yo lo sé. Imagínate que de repente te hagan una llamada al teléfono y te hagan una citación a un lugar legal, ¿verdad? Un abogado te llama, pastor? Y entonces te llama un abogado y tiene que citarse aquí en el juzgado de Pau, no sé, en la oficina tal. Y usted va y le dice, miren, esto es una nueva acta de nacimiento. Y usted dice, ¿pero y por qué? Sí, porque ahora ya usted no es el apellido Méndez, ni Pérez, ni... ¿Cuál es el apellido de ustedes? Amador. ¿Cuál es el apellido de ustedes? Dígamelo. Ese mismo, Salcedo, ya no es ese. Ahora usted apellido Abinader. Ay. Usted sale de ahí con el pecho parado. Ya usted dijo, no, que se descubrió que usted, yo no sé si ustedes saben que para España, ellos comenzaron a buscar hasta la tercera generación. Si tú tienes un abuelo que era español, tú tenías la legalidad de ir al consulado español y reclamar una visa española. Yo tengo una prima que le pasó eso. Entonces, ella fue porque su abuelo era español y le dieron visa española. ¿Y usted sabe por qué? Porque en ella corría una genética de su papá y de su abuelo española. Entonces eso le dio legalidad, diga conmigo, legalidad de reclamar algo que a ella le pertenecía. Entonces, cuando el hijo pródigo volvió en sí, se despertó en él esa legalidad de nuevo. No importa que tú estés hediondo a cerdo, no importa que estés lleno de lodo, no importa que ya hayas llegado al pecado más profundo. Yo le estoy diciendo a todo el que escucha esta bocina, que si tú vuelves en sí, tú recuerdas que tienes un padre que te ama. Si uno vuelve en sí, dice, voy a volver a la casa de mi padre. Pero la Biblia es clara cuando primero dice que volvió en sí y después dice, voy a volver a la casa de mi padre. Hasta que él no recuperó la identidad de hijo, no se acordó que tenía papá otra vez. Porque la estrategia magistral del enemigo es hacernos olvidar que todavía él nos perdona, que todavía él nos ama y que todavía él nos rescata. Pastores, que usted no sabe mucho lo que yo he pasado. Yo he visto a personas que con pecados rojos como el carmesí, que es lo que dice la palabra, que él lo vuelve como blanca lana. Yo quiero traer la ilustración para cerrar. Yo quiero traer la ilustración del rostro del papá del hijo pródigo, una esquina antes de que la silueta de su hijo comenzara a figurarse. Una esquina antes, unos metros antes de que se comience a figurar entre el polvo del desierto de ese tiempo, entre lo que se pueda oscurecer la imagen con el solo hecho de
de la intención de que por ahí puede ser que sea su hijo. Podía ser su hijo o podía no serlo. Yo lo que sé que cuando él vio que era su hijo, yo me quiero imaginar el rostro de ese papá cuando vio a ese muchacho. No fue el rostro de un papá que está mirando, mira el rebelde ese que se llevó todos los cuartos y mira ahora cómo está, ahora viene. Así que dice la palabra. Lo que pasa es, David, que si nosotros vemos a un Dios así, solo papá pegón, la intención de volver a Dios se nos hace más lejos. Cuando la palabra dice que el hijo pródigo estaba entre los cerdos y volvió en sí, recordó que en la casa de su papá había mucho con demasiado y que sobraba. Pero cuando él está ahí, él entiende que ya no merece volver como hijo. Pero aunque tú creas que tu pecado es tan grande que tú no merezcas su perdón, piensa que aunque sea en la esquina de la iglesia para oír los coritos, tú mereces estar. Porque él dijo, yo voy para allá, que aunque sea limpiando allá, barriendo, trapeando, lo que sea, mi papá me recibe. O sea, aunque él sabía que ya no podía volver como hijo, todavía él sabía que su papá era misericordioso. Todavía él sabía que tenía un territorio que aunque no era de él